¿Cuántos están listos por...? Amén. Amén. Este es el día que hizo el Señor. Yes. Amén. Aleluya. Esta semana ha sido una aventura en lo espiritual. Unas subidas y caídas, pero Dios siempre ha estado ahí. Amén. Yes. Amén. Empezó con gozo la semana pasada y terminó con gozo esta semana. Amén. Amén. El Señor ha estado recordándome escrituras de lo que está pasando hoy en este tiempo. Y está pesado lo que está pasando hoy. Amén. Pero si miramos el raíz del problema, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Amén. Hoy es Santa Cena y nos vamos a enfocar hoy en la limpieza. Pero es importante lo que habló el pastor el viernes y lo que hemos hablado los hermanos líderes y ancianos de esta iglesia. Amén. Sí, amén. Frutos, obras. Amén. El pastor terminó el viernes diciendo: esto es para valientes. ¿Cuántos son valientes en este lugar? Amén. Amén, amén. Mira, hay un espíritu de cobardía que ha entrado en las casas y las iglesias. Amén. Cowardice. Como lo define la Biblia, lo define cowardice, cobardía, como infiel o sin fe. Amén. Hay un dicho de un libro apocalíptico, ¿verdad? Un post-apocalyptic libro que yo he leído secular, y empieza diciendo: en los tiempos difíciles se hacen hombres fuertes, se crean hombres fuertes. En los hombres fuertes crean tiempos buenos. Amén. Los tiempos buenos después se convierten en tiempos débiles, convierten en hombres débiles. Y esos tiempos débiles, esos hombres débiles crean tiempos difíciles. Amén. Amén. Es un ciclo que no termina, es un ciclo que vemos en la Biblia. Vienen los tiempos difíciles, la gente regresa con Dios. Después esa gente le enseña a su familia y a su pueblo y a su nación cómo obedecer y cómo seguir al Señor. Y andan bien por un buen tiempo, pero esos buenos tiempos traen complacency. Se relajan mucho. Empiezan a hacer lo que les da la gana y se olvidan del tiempo difícil, el tiempo duro, y se hacen débiles. Y esos tiempos débiles, esos hombres débiles hacen tiempos difíciles y después empieza de nuevo. Viene juicio, cautividad. Salen de eso, se restauran, se levantan. Después otra vez caen. Es un ciclo. Y lo vemos en nuestra vida personal también. ¿Verdad? Tenemos tiempo donde no hay trabajo. Reclamamos al Señor: no tengo casa, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Viene la bendición porque la trabajamos, oramos, nos metimos bien con el Señor, y después los tiempos buenos vienen, nos hacemos débiles. Thank you, Jesus, hallelujah, glory to God. Amén. Y después, ¿qué pasa? De nuevo. Es una cobardía que pasa en los hombres. Amén. Los hombres, el Señor le dejó encargado al hombre el hogar. El Señor le dejó encargado el hombre encargado de la iglesia. Amén. Amén. Could you stop doing that for a second? Amén. El Señor dejó encargado a nosotros como liderazgo. Amén. So, ahorita en estos tiempos, la iglesia entera en su interior ahorita está fallando al pueblo de Dios. Porque hay gente que verdaderamente quiere meterse con Él. Pero voy a decir de 3 puntos también que se hace como un ciclo. Amén. Escrito está. Empezamos que las iglesias se vuelven a ser... Los hombres son cobardes, ¿verdad? No toman su posición en sus casas a liderar, a enseñar a la nueva generación que siga también. Y después, ¿qué pasa? Eso infiltra la iglesia. Y filtrando la iglesia ya no hay hombres que están tomando posiciones de liderazgo. Y hay hombres débiles que se están fundando. ¿Y quién está tomando lugar en vez del hombre? La mujer. Amén. Miren, la Biblia nos dice en Isaías capítulo 3, versículo 12. Es bíblico esto. Amén. Isaías 3, 12. Para que no vea que me lo estoy inventando.
La palabra de Dios dice, Isaías 3:12, oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas, de tus caminos. Amén. Cuando aquí habla de los jóvenes o habla de los muchachos, anda hablando de los que tienen mente de niño, que todavía son nuevos en el Evangelio, o los que no saben porque verdaderamente no tienen experiencia en esto. Y cuando habla de la mujer, vemos ejemplos durante toda la Biblia que cuando la mujer se pasa sobre el hombre, viene juicio. Amén. Lo vemos, pero vemos también ejemplos de mujeres que estaban gobernando o reinando durante tiempo de juicio, como Esther. Amén. Ella enseñó el ejemplo, pero se sometió a su rey. Vemos el ejemplo de Débora, la profetisa, la jueza del pueblo de Israel, pero ese pueblo estaba bajo juicio en ese tiempo. Pero cuando menciona a Débora, menciona que estaba casada su esposa. Ella no lo hizo a solas. Amén. Todo va en orden. Sí. Y después las mujeres se ponen como pastoras. Y después, ¿qué pasa con el orden de que nos dio el Señor desde el principio? Dios, Jesús, el hombre, la mujer y después los demás que están bajo, familia, o sea, la casa, vamos a decir. O en este caso, la iglesia. Amén. Amén. ¿Qué está pasando? ¿Está bajo juicio esa iglesia? ¿O esa casa? ¿O esa nación? Porque ahorita, con el hombre que ahorita está tomando la posición de presidente, ese hombre tiene mente de niño. No tiene experiencia con lo que dice o con lo que habla. Y lo guían como un muchacho. Y la mujer que sigue después de él es una mujer fuerte con un espíritu jezebélico. Amén. Amén. ¿Qué está dominando las iglesias y dónde están los hombres? Sí. Otra cosa que esto hace, como dicen las escrituras aquí, pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas. Tus caminos se desvían. ¿Y qué pasa? La iglesia se empieza a convertir en una iglesia que no tiene sana doctrina. Amén. Y andan hablando y queriendo hacer lo que les da la gana. Este ejemplo vemos en 2 Timoteo capítulo 4. Versículo 2 al 4. Leamos juntos. Amén. Dice la palabra de Dios. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volvieron a mitos. Hermanos, hay un orden que el Señor nos dejó y es bíblico. Amén. Hay un orden. Así como Cristo amó su iglesia, varones tomen sus posiciones en sus casas y amen a sus esposas y guíen a sus familias. Amén. Amén. Porque lo que hacemos en la casa, hacemos en la iglesia. Y lo que hacemos en la iglesia afecta nuestros trabajos y nuestras posiciones de liderazgo en esta nación. Y por eso estamos bajo juicio. Por eso la agenda gay ha infiltrado las iglesias y casas. Por eso la agenda feminista ha infiltrado hoy, en este día, a muchas personas. Y hay una división entre las familias y las iglesias y la nación. Y por eso la agenda de aborción no tienen miedo y temor a nuestro Dios y están matando a la nueva generación. Porque los hombres no están tomando sus posiciones en sus casas, en sus iglesias y en su nación. Amén. Amén. No hay mujeres pastores. Mujeres pueden enseñar a otras mujeres, a guiarlas. Las mujeres pueden enseñarle a los niños. Pero hay un orden que el Señor nos dejó y lo dijo. ¿A quién le va a preguntar esa mujer pastor
o pastora si no tiene cabeza? Dice la Biblia, pregúntale a sus esposos en su casa. Amén. Tomemos nuestras posiciones. La cobardía, como menciona en Apocalipsis, esa cobardía se define como infiel o sin fe. Y a esa les va a llegar la segunda muerte. Amén. Pero eso solo es una introducción a lo que vamos a entrar. Amén. Porque no queremos desviarnos de nuestros caminos. Es Santa Cena hoy. Estamos dando un ejemplo de lo que está pasando alrededor de nosotros hoy en este día. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Porque yo no puedo ir a cambiar a otros. Yo solo puedo cambiarme a mí con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. So, examinémonos a nosotros mismos hoy en este día. Limpiémonos. Tomemos nuestras posiciones que Dios nos mandó a hacer. Amén. Amén. Y caminemos en sus estatutos y ordenanzas. Inclinen su rostro y oren conmigo, por favor. Father, thank you for all that you've done in our lives, Lord Jesus. Thank you for showing us your word, Lord God, and for allowing us to walk with you in holiness. Thank you for allowing us another breath of life on this day, Lord God, so that we may give it back to you in praise and worship and exaltation, with all honor that is due to you, Lord God. Through the blood of the Lamb, through the help of the Holy Spirit, Lord God, to give glory and honor to the Father. Thank you, Lord Jesus. On this day, Lord God, guide us through these waters. Let us hear your word, Lord God, and let it penetrate to the depths of our soul. Let it apply to us in all walks of life, Lord Jesus, in our work, in our home, and in our church, Lord Father. Please allow us to become the men and the women that you've asked us to be, and to be the children, Lord God, that you want us for the end of days, Lord. In your name we pray. Amen. Amén. 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 Está bonito la palabra de Dios. Amén. Amén. Pero tenemos que llamarnos la atención. No podemos echarle mucha culpa al mundo secular, porque la iglesia también tiene mucha culpa. Ya le quitaron la autoridad. Cuando dicen, no robarás, y la gente te responde y dice, ¿quién dice? Pues Cristo dice, amén, no robarás. Pero la gente ya tiene miedo de decir el nombre de Jesús. Vamos a Amos, capítulo 3, versículo 3. Examinemos a nosotros primero. Amén. Ahora se va a poner bueno, ¿eh? Yo sé que muchos ahorita están incómodos y les está incomodando ahorita la doctrina que le enseñaron creciendo, pero vamos a leer la palabra de Dios hoy. Vamos a leer todo. Here we go. Amos capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios. ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Amén. Lo que me gusta ahorita, lo que estamos haciendo los líderes, lo que siempre hemos hecho. Nos juntamos, hablamos de la palabra de Dios y vemos cómo estamos. La doctrina es igual. Amén. Y vamos juntos. La doctrina es bonita, siempre revela a Cristo, honramos al Padre y recibimos la ayuda del Espíritu Santo. Los detalles son diferentes, amén. Some of the details are different. Pero Dios sigue siendo magnificado y glorificado, amén. Magnified and glorified. Otra vez dice la palabra de Dios en Amos 3:3, ¿andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Amén. ¿Qué pueden hacer dos hombres juntos si están en acuerdo? ¿Qué pueden hacer dos? Mucho pueden lograr. Amén. Jesús envió a sus discípulos de dos en dos. Amén. Cuando nos llamó a casar, nos llamó de dos en dos, mujer y hombre, ser una carne. Amén. Miremos en 2 Corintios. Queremos examinarnos hoy en este día. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 16. Amén. ¿Quién camina con Jesús? ¿Quién camina con el Espíritu Santo? ¿Quién camina con Dios? Examinémonos hoy en este día. Amén. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 16. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, que asocian
¿Qué asocian tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. ¿Quién quiere caminar con Dios? Amén. Esta semana mucho he escuchado, quiero seguir al Señor, pero no sé cómo. No sé mi llamado, no sé cómo hacerlo. Si se quedan conmigo hasta el final, si se quedan conmigo hasta el final, van a saber su propósito y su llamado. Amén. Solo tú lo sabes. No te voy a revelar un gran misterio, una nueva revelación. Pero saliendo hoy este día vamos a tener un poquito más confianza de caminar con Él. Amén. Aquí dice la palabra de Dios, nosotros somos el templo del Dios vivo. Amén. Y esto siempre me recuerda a Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe. Amén. Abel, Enoc, Noé, Abraham, los patriarcas, a ver. Vamos a Hebreos capítulo 11. Gocémonos con esta palabra, amén. 11 capítulo 5. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Ahí parémonos un momento. Dice la palabra de Dios que Enoc no vio la muerte. Hermanos, antes de Abraham, todos eran gentiles. ¿Cómo es que este hombre no vio la muerte? Dice la palabra de Dios, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y vimos que la palabra agradado aquí en griego es iguaristeo. Y iguaristeo usa para definir el verbo que dice caminar con Él o andar con Dios. Amén. Agradó a Dios porque no caminó con Él. Amén. Y siguiendo en el 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, los tres que son uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que se remunera y que es remunerador de los que lo buscan. Amén. Thank you, Jesus. Amén. Vamos a ver esta figura, este brother que el Señor arrebató, Enoc, en Génesis capítulo 5, versículo 22. Lo menciona un poquito, pero ahí está. Amén. Dice en el 22, y Enoc anduvo con Dios, es decir, Enoc caminó con Dios 300 años después de haber engendrado a Metusalén. Engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 días. Años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y Enoc caminó con Dios. Hermanos, esto era antes de la ley. ¿Cómo caminó Enoc con Dios? ¿Quién era el abuelo de él, bisabuelo de él? Él viene de linaje de Adán. Amén. El primer hombre. El del escogido. El que la regó. Amén. Él aprendió de Dios de su linaje, de sus padres. Y él caminó con Dios y le agradó al Señor y se lo llevó. Amén. También vemos aquí en Génesis capítulo 6, versículo 9. Amén. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. ¿Cómo se dice? Contemporáneos. Noé andaba con Dios.
Noé caminó con Dios. Amén. Pero ¿qué hicieron esos hombres para encontrar favor en los ojos de Dios? Si esto era antes de la ley. ¿Qué hicieron estos hombres? Porque la ley fue hecho para enseñarnos cómo estamos caminando mal. La ley son para los que no están bien. Y juicio les trae, juicio les viene a ellos que quiebran la ley. Pero estos hombres los encontró justo, perfectos, porque caminaban y andaban con Dios. Lo agradaban. Amén. Aquí dice la palabra perfecto, pero no es la palabra perfecto que nosotros pensamos. Miremos aquí en Génesis capítulo 17 versículo 1. Amén. Otro. Y esto se los mencionan en Hebreos 11. Amén. Aquí dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Camina delante de mí y sé perfecto. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios que somos nosotros? Templo y morada, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios que está diciendo de justo y perfecto, está diciendo libre de culpa o irreprochable. Amén. Inocente. No perfecto así como todo, pero inocente, que no se le halló culpa en él. Amén. Miremos aquí en Deuteronomio capítulo 18. Versículo 13. Empecemos con el 9, amén. Dice esto la palabra de Dios. Y se lo dice a todo el pueblo. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer las cosas abominables de esas naciones. Amén. Cuando vienen a los Estados Unidos o entran a un país, ¿qué hace la gente? Mucha magia, mucha brujería. Y eso infiltra las iglesias y a veces confunden el Espíritu Santo con el Espíritu Kundalini o el Espíritu Sofía, que es el gnosis de saber, sabiduría. Amén. Dice el versículo aquí en 13, serás intachable delante del Señor tu Dios. En inglés dice blameless. So cuando usa la palabra perfect, dice blameless, sin culpa. Serás sin culpa delante del Señor tu Dios. Amén. So ¿cómo caminamos con Dios? Justos y sin culpa. Amén. La ley son para los que lo quiebran y les viene juicio. Pero nosotros vemos la ley y es lámpara a nuestros pies. Es una guía cómo caminar hacia el reino de Dios. Cómo mantenernos limpios. Amén. Estar en esa gracia, en la misericordia del Señor. Amén. Aquí dice la palabra de Dios en Génesis 48, versículo 15. Otra vez, cuando Jacob anda bendiciendo a José, 48:15 dice la palabra de Dios, y bendijo a José y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Amén. Él dijo, sus padres caminaban con el Señor, delante de quien anduvieron mis padres. Amén. Pero hermanos, esto era antes de la ley. Amén. Amén. Nosotros caminemos justos, sin culpa, irreprochables, right? Irreproachable, sin culpa. Amén. Si vamos a 2 Reyes capítulo 2. Aquí David se está muriendo y le está dando a su hijo las últimas palabras. 2 Reyes capítulo 2, versículo 2. Amén. Dice la palabra,
Yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Amén. Sé fuerte y sé hombre. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Que le dice a los varones: esfuérzate y sé valiente. Hasta Dios le dice a Job: ponte los pantalones bien, háblame como un hombre. Aquí dice David a su hijo: sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, diciendo: si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con su corazón y con toda su alma, no te faltaré hombre sobre el trono de Israel. Aquí nos llamó el Señor a ser reyes y sacerdotes. Amén. Si guardan sus caminos, andando delante de mí, caminando delante de Él. Amén. Esta palabra es lámpara a nuestros pies. Amén. La luz es Jesús. Amén. Somos reyes y sacerdotes de nuestro reino, de este reino, de nuestro Señor Jesús. Amén. Del Padre Celestial. La oficina de sacerdote. Vamos a ver la oficina de sacerdote, ¿ok? Bien claramente. 1 Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Aquí dice la palabra de Dios: por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarieran delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que menosprecian serán tenidos en poco. Amén. ¿Cómo caminamos con Él? Nos honramos, caminamos justos, sin culpa delante de nuestro Dios. Amén. Caminamos como Jesús, porque Él lo hizo. Lo imposible fue posible por medio del Hijo. Amén. Y seguimos aquí, brincamos del 30 al 35, dice: pero levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Amén. ¿Caminará con quién? Con Él, para siempre. Nos llamó ser reyes y sacerdotes. Amén. Amén. Tendremos ese trono y somos sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Sentados con Él al final. Esto no es para todos. Y la gente no quiere escuchar esto. Pero andar con el Señor no es fácil. Tenemos que tener guianza del Espíritu Santo, leyendo la palabra que es Jesús. Amén. Amén. Para Él nada es imposible. Yes. Amén. Vamos a ver un ejemplo de un sacerdote. Porque esto tenemos que ejercerlo en nuestra casa. Amén. Somos reyes y sacerdotes en nuestra casa y también en la iglesia y también en esta nación. Porque vivimos en lo espiritual. Dice la palabra de Dios en Zacarías, capítulo 3, versículo 7. Si ven lo que pasó aquí con Josué en todo el templo, con ropas sucias, y se las cambiaron. El ángel que estuvo ahí con él dijo: quítate esas ropas sucias y ponte las vestiduras limpias, buenas y blancas. Amén. Y el versículo 7 dice: y así dice el Señor de los ejércitos, el ángel hablando con Josué: si andas en mis caminos, o si caminas en mis caminos, y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios, y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Amén.
¿Cómo se dice free will en español? Libre albedrío. Hermanos, del mundo no tienen libre albedrío porque están esclavos al pecado, están muertos, no tienen. Nosotros, que Jesús nos rescató y nos rompió las cadenas, nosotros tenemos ese libre albedrío. Amén. Ahora, ¿cómo escoges? Josué, el otro Josué que caminó con Moisés, cuando terminó todo y ya era anciano, enfrente de todo el pueblo dijo: ustedes pueden seguir los dioses que están aquí en esta tierra, síganlos si quieren, o podemos seguir lo que nos dejó el Señor por medio de Moisés. Yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa, tomando posición de sacerdote, tomando posición de rey, tomando posición de varón de su casa como cabeza, yo y mi casa serviremos a nuestro Dios. Amén. Amén. Andaremos en sus estatutos, caminaremos con Dios. Amén. Otros vivieron para ellos mismos. Acuérdense, esta gente, vamos a ver a Enoc, la figura de Enoc. Otros vivieron para ellos mismos, ¿verdad? Porque después de Enoc vino el diluvio con Noé, ¿verdad? Otros vivieron por sus pasiones, por sus carnes, deseos, sus deseos, ¿verdad? Obras de carne. Pero estos varones, estos sacerdotes, vivieron para Dios. No murieron como el mundo, porque no vivieron como el mundo. Amén. Igual nosotros, si andamos con el Señor, si caminamos con Él, no morimos como los demás. Viviremos para siempre. Amén. Amén. No morimos como los demás porque no hacemos como los demás. Tenemos que apartarnos y ser santos, vivir en esa santidad y presentarle a nuestro Dios santidad, con nuestras acciones, con nuestros labios y con nuestro vivir, con todo. Si Él mora en nosotros, si sois templo y morada del Espíritu Santo, que Él venga y habite en nosotros y que todo sea santo. Te van a llamar religioso, gloria a Dios. Te van a llamar aleluya, pica piedra. Te van a llamar lo que te van a llamar, pero Dios te guardará. Amén. Aleluya, amén. Adiós, amén. Amén. Yes. Caminando con Dios agrada a Dios. Acuérdense eso. Amén. Sin la fe, ¿qué? Nadie puede. Es imposible. Con fe. Miremos otro ejemplo aquí en Judas capítulo 14. Judas, no capítulo 14, versículo 14. Solo hay un capítulo. Amén. Aquí Judas, versículo 14. Dice la palabra de Dios, vamos a leer hasta el 15, dice: de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra Él. ¿Cuánto lo están haciendo hoy? ¿Cuánto lo están viviendo? ¿Cuántos niños han matado? ¿Cuántos hombres le han quitado su posición que Dios les dio? Una posición que vino un mandato de nuestro Dios, un orden celestial. Amén. Enoc profetizó en los tiempos de él contra esa generación, y Jesús nos dice que será como los días de Noé. Amén. Estos eran de los días de Noé, un poquito antes, pero la gente era igual y se rebeló y se hizo peor. Cuando llegó el tiempo de Noé, Dios vino y dijo: ya basta, tengo que limpiar. Y igual son los días hoy. Esa pestilencia, esa plaga, es lo que estamos haciendo con nuestro pecado y no nos estamos arrepintiendo. Ya ha cubrido la tierra y ya es tiempo que el Señor va a regresar por su remanente. Los que no aguantan, los que no pueden, los que dicen: Señor, ya, ¿cuándo será el tiempo, Señor? ¿Cuándo será? Y la palabra dice: un poquito más, un poquito más. Amén.
Caminemos con el Señor y nada nos pasará. Dice la palabra aquí de la visión de la iglesia, ¿verdad? Filadelfia. Porque tú has guardado mi palabra de perseverancia. Yo te guardaré de la hora de la prueba que viene para todo el mundo. Porque caminamos en sus ordenanzas, en sus estatutos, en su amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos. You fulfill the law. Amén. Pero para nosotros no es ley. Porque no estamos quebrando nada. Para nosotros es un deleite. Amén. Porque es una guía a llegar al Padre. Amén. Andemos con el Señor. Si quieres saber tu propósito y qué hacer con Él, vamos a Mica. O ¿cómo se dice? Miqueas. Miqueas. We're going to learn some English today. Micah 6:8. Amen. Micah 6:8. Miqueas 6:8. Si vimos nosotros aquí empezando el capítulo, hay un caso contra el pueblo de Israel. Amén. Y después en medio, cuando empieza en el 6, el 7, como el que el pueblo le anda hablando para atrás con una arrogancia. ¿Qué quieres que haga pues? ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que traiga esto? ¿Quieres que...? Pero ¿qué dice aquí la palabra del Señor en el 8? Dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Qué le quiere de ti el Señor? Amén. Amén. Nos dice en Deuteronomio capítulo 10 versículo 12, ¿qué le quiere de ti, oh hombre? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Lo amarás. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Practicar la justicia es hacer la justicia. ¿Y qué es justicia? Es tratar a todos igual, a darle a todos la oportunidad, ¿verdad? Porque la Biblia menciona que a la viuda, le menciona que al huérfano, the orphan, amén, y al pobre, y al extranjero, el inmigrante, los trates con justicia, sé justo con ellos, amén. Porque hay gente que los va a tratar mal y les va a robar a ellos. Trátalos con justicia, practica la justicia, hacer la justicia, amén. El que practica lo mejora, ¿verdad? Y después aquí dice, amar la misericordia. Otras versiones dice, benignidad, kindness. Otras versiones dice faithfulness, fidelidad. Amén. Y andar humildemente con tu Dios. Amén. Algo fuerte que hablaron el sábado o el domingo pasado. Me quiero clavar en este punto aquí en Gálatas capítulo 5. ¿Cómo caminamos con el Señor? ¿Cómo caminamos con el Señor? Gálatas capítulo 5. Empecemos con el versículo 16. Leámoslos juntos. Yo tengo la Biblia de las Américas, amén. Leámoslos juntos, el 16. ¿Ready? Digo pues, andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Amén. Andar, caminar con el Espíritu Santo. ¿Por qué? El deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Porque si sois cuidados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Estos hombres, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, no estuvieron en la ley, no había ley. Ellos caminaban justos, perfectos. Amén. Y nosotros caminamos a la estatura del varón perfecto. Y nos ayudamos unos a los otros a llegar al nivel de Cristo. Amén. Todos juntos hasta que Él regresa. Nos podemos meter un poquito más que son las obras de la carne, que son evidentes. Amén.
Y el hermano Smith nos trajo algo bonito que si crees que estás o no estás, examínate. Usa este espejo de Gálatas capítulo 5 y examínate. Amén. Está pesado eso. Pero vamos a meternos en el 22, ¿ok? Porque estamos hablando de buenas cosas, no quiero desanimar a nadie, ¿ok? Pero léanos su tiempo. Dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad. Era una de esas palabras de Miqueas 6:8. Bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Caminemos con el Espíritu. Caminemos en el Espíritu. Amén. Estos hombres caminaban en el Espíritu con nuestro Dios. Estos hombres amaban lo que Dios amaba y aborrecían lo que Dios aborrecía. Amén. Así caminemos con el Señor, con toda fe. Porque a veces 95%, 99% voy a ser extremo porque soy extremo. La oración es one way traffic. Es como que yo estoy llamando en un radio, pero no me puede hablar para atrás. Señor, gracias, le estamos dando gracias, le estamos pidiendo, le estamos exaltando y todo. Y si quiere responder, responde si quiere. Pero la oración, mucha gente lo tiene equivocado, no es two ways, es one way. Amén. Amén. Y el que anda en el Espíritu sabe. Y no le importa si no escucha su voz, porque aquí escrito está. Yo tengo suficiente aquí. Si me quiere dar un poquito más para mi vida, gloria a Dios. Si me quiere dar para edificar el buen común de la iglesia, me va a dar. Si no, no, fine. Aquí la tengo. Y con eso estoy bien. Lléname, Señor. Amén. Quiero caminar contigo. Gracias por enseñarme cómo. Amén. Amén. Mire, voy a terminar con esto, ¿ok, guys? All right. Muchos están incómodos y no quiero verlos así, pero aquí está escrito, que dice Mateo capítulo 4. Mateo 4. Quiero llevarlos en un viaje antes de cerrar esto. Porque tenemos Santa Cena hoy, hermanos. Examínense unos. Amén. Examínense uno mismo, amén. No mire a su izquierda ni a su derecha. No ande poniendo señales a sus hermanos y hermanas, amén. Primero examinémonos a nosotros mismos. Dice aquí la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículo 28. Dice la palabra de Dios. Oh, sorry, hold on. Está en 14 y lo escribí mal. Déjame ver, 14, 28. Amén, aquí estamos. Mateo 14, 28. Perdónenme, hermanos. Amén. Perdonado. Es bueno saber la Biblia. All right? Well, we would have been up here for hours if it was somebody else. Amen. Mateo 14, 28. Amén. Dice, respondiéndole Pedro, dijo, Señor, si tú eres, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Sin fe, imposible agradar a Dios. Hombre de poca fe. Hermanos, nosotros podemos caminar sobre las aguas, estas aguas, como en el principio en Génesis capítulo 1 versículo 2, que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos caminar sobre estas aguas, enfocándonos en Jesús, solo en Jesús. Amén. No a la izquierda o la derecha, no a las señales y no a la gente. Venga lo que venga. Los partos, venga lo que venga, temblores, venga lo que venga, pobreza, venga lo que venga, nuestros ojos están puestos en Jesús. Amén. Y caminaremos sobre estas aguas, caminando con Dios, caminando con Jesús, caminando con el Espíritu Santo. Amén. Amén.
La única manera que lo podemos hacer es con fe, amando lo que Él ama y odiando lo que Él odia, santificándonos hasta el final. Amén. La única manera que lo podemos hacer. Amén. Examinémonos hoy en este día, amén. Si tenemos cosas pendientes con nuestro Dios, los confesemos hoy. Los limpiemos hoy, Señor, delante de ti. Nos queremos poner vestiduras nuevas empezando esta semana. Señor, perdónanos, Señor, como hemos perdonado a los demás. No tenemos carga de este mundo, Señor, en nuestros hombros. Tú eres nuestra paz y tú eres nuestro descanso, Señor. Thank you for all that you do, Father. Thank you, God. We glorify you.